Bueno, estimadas, estimados, lo que vamos a hacer a continuación es partir con la segunda unidad del curso, que tiene que ver con la transmisión de datos. Esta es una de las unidades más extensas, puesto que vemos varios puntos asociados a los conceptos, especialmente de la capa uno de los sistemas de comunicación. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer a continuación es más o menos resumir lo que vamos a hacer en esta etapa en términos generales y voy a ir introduciendo ciertos términos que vamos a ir explicando en profundidad más adelante. ¿De acuerdo? Em, el primer punto importante aquí es que cuando hablamos de la parte de transmisión, nos estamos justamente refiriendo a el procesamiento antes de ser enviada la señal propiamente tal, ¿ya? Y para ello, evidentemente, es necesario conocer qué es una señal, ¿cierto? Y, y qué es un sistema LTI. Bueno, ustedes ya vieron este tema en lo que son señales y sistemas o análisis de señales, se llama el curso, donde ven lo que son sistemas y lo que son las señales, ¿no? Y claramente en cualquier, si queremos clasificar qué es un sistema, básicamente un sistema es aquel que nos permite que la señal de entrada modifica de cierta forma teniendo una señal de salida. Básicamente eso es un sistema, ¿cierto? Hace un tratamiento a la señal de ingreso o de entrada para producir una señal deseada, ¿sí? Y como en comunicaciones tenemos muchas transformaciones de las señales en las cuales estamos trabajando, evidentemente todos los bloques que nosotros tenemos es un sistema, ¿ya? ¿Y qué es lo que procesa cada uno de esos sistemas? Obviamente son señales, ¿ya? A ver, déjenme compartir la pizarra, quiero especificar un poco mejor esto. Un minuto. A ver, un minuto, por favor, vamos a subir más arriba para tener espacio y escribir. Esta es la pizarra. Ya, mira. Voy a tratar de asociar esto a lo que generalmente se hace, ¿cierto? Nosotros, como habíamos mencionado, tenemos cualquier tipo de mensaje, ¿sí? Mensaje o información, ¿sí? Que puede ser, no sé, video, datos, audio, ¿sí? Todos estos elementos, básicamente, se reducen o se pueden reducir más bien a una señal. Cada uno evidentemente con sus características, pero básicamente es una señal, ¿ya? Como cada señal al fin y al cabo hay muchos tipos de video, hay muchas señales, muchos audios de todo tipo que están obviamente marcados en ciertas frecuencias, etcétera, etcétera. Todos estos elementos que se encuentran acá tienen ciertas características un poco como lo genera cada persona en su forma o cada equipo a su manera o cada entorno del medio físico también es diferente. Entonces, básicamente es una señal que puede ser de cierta forma caracterizada como una señal eh, no periódica, ¿cierto? ¿Ya? Esta señal no periódica, básicamente, de alguna forma, este mensaje que nosotros queremos sufre algún tipo de transformación, ¿ya? Esta señal. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Básicamente un sistema, ¿sí? Este sistema transforma esta señal de entrada a otra señal de salida aquí, ¿cierto? Y el típico sistema que generalmente preferimos ocupar es un sistema LTI, ¿cierto? Eso lo vemos en análisis de señales. Y por lo tanto tenemos una señal acá de salida, ¿sí? Entonces, si este es como un resumen de lo que hacemos, ¿no? Básicamente en cada etapa o en cada cajita que hemos visto antes del propio sistema en sí, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de etapa de la transmisión antes de que ésta salga por el medio físico, estamos hablando del carrier circuit,
¿ya? Que es básicamente el nombre que se le ha dado al sistema, ¿sí? Que hace la transformación. Voy a borrar esto. Que hace la transformación del procesamiento que le damos a la señal en sí de entrada, que puede ser, por ejemplo, convertirla a una señal digital. Si se dan cuenta, estamos hablando de una señal que, en cierta forma, todas estas señales son analógicas que las transformamos, las procesamos, ¿cierto? Para que sean digitales, ¿ya? Y estas señales digitales en sí, como aquí hablamos de la señal de entrada, aquí hablamos de la señal de salida, que este es un sistema en sí, pero aquí lo que estamos haciendo es básicamente de una señal que, por ejemplo, es análoga a una señal digital, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Porque puede ser otro tipo de transformación. Y esta señal, ¿sí? De alguna forma tiene que ser transformada hacia el canal. Aquí estamos el canal. Que puede que sea el canal físico, ¿no? Que puede ser transmisión a través de agua, gases o algún medio gaseoso, no sé, medio inalámbrico, medio cableado, etcétera, ¿sí? Y tenemos aquí una transformación. Por lo tanto, este elemento que está aquí, que básicamente es el que convierte esta señal que nos da el otro sistema a una señal propia para que sea asociada al canal. Entonces lo que hace es convertir o transformar, si quieren llamarlo así, eh, eh, la señal de entrada a una señal, a una señal eh, propia para ser enviada por el medio físico. ¿Ya? Entonces, esta señal de entrada que puede ser digital, sale una señal que puede ser una señal eléctrica discreta, con diferentes niveles, ¿sí? O puede ser una señal analógica con ciertas propiedades de amplitud o de frecuencia, ¿ya? Entonces, básicamente el caso del circuito de transmisor hace este procesamiento, ¿ya? En términos generales, lo que tenemos básicamente es eh, una señal de entrada, que es no periódica, ¿sí? A una señal eh, que contiene básicamente esta señal no periódica que de alguna forma ha sido procesada para ser enviada sobre el medio físico, ¿ya? Eso es lo que hace el casi circuito en el transmisor, o el transmisor básicamente, ¿cierto? El canal, ¿ya? El canal también, si hablamos desde un punto de vista de señales, tiene una entrada, ¿sí? Tenemos el canal y tiene su salida, ¿sí? Este canal también es un sistema, donde entra una señal y sale otra, ¿cierto? Este canal tiene algún tipo de señal asociado, ¿ya? Tiene ciertas características, ¿no? Que añaden, por ejemplo, ¿sí? Ruido, desvanecimiento e interferencia, ¿cierto? Creo que eso lo habíamos dicho ya, pero no recuerdo, ¿sí? Ahora, este sistema LTI puede ser, bueno, este sistema que es el canal también puede ser definido como un sistema LTI, ¿de acuerdo? Porque cumple esas cosas, ¿no? Pero una característica importante de este canal es que dado que no es una señal, el ruido no es una señal periódica, ni tampoco es una señal no periódica, sino es una señal aleatoria, ¿cierto? Por lo tanto, a la señal de entrada se le agrega el ruido, de alguna forma este sistema agrega el ruido, entonces al final y al cabo aquí también tengo una señal también aleatoria. Obviamente con información.
porque queramos o no, se hace una correlación entre lo que ingresa y el canal, y la señal que contiene el canal, ¿ya? O una, si quieren llamarlo, bueno, puede ser una correlación si hablamos directamente de señales analógicas, o puede ser una convolución, ¿cierto? Entonces, básicamente eso ocurre, ¿sí? Entonces, estas características del canal, obviamente producen una modificación en nuestra señal, ¿sí? Al final y al cabo, en el receptor, ¿sí? Que está al otro lado, por aquí, también tenemos un carrier circuit, que tiene que hacer las transformaciones necesarias para poder recuperar esta señal, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista es un poquito más específico, eh, el carrier circuit en el receptor, estamos aquí hablando del receptor, básicamente tiene diferentes etapas, ¿ya? Una de esas, ¿ya? Primero se enviamos obviamente una señal analógica y se agrega el ruido y otras frecuencias que contaminantes que puede tener el canal. Entonces necesitamos un filtro. Básicamente este filtro lo que hace es filtrar las frecuencias que quieres recuperar, ¿cierto? Por ejemplo, piensa en lo siguiente. En este momento estoy hablando, ¿cierto? Es una señal de audio. Eh, yo estoy hablando a través de este audio, esta señal se transforma en una forma digital, se transforma, después se hace transformaciones asociadas, las procesa y las envía al medio inalámbrico por mi punto de Wi-Fi, ¿cierto? Entonces, esa señal que va hacia el audio, por así decirlo, que va hacia el aire, hacia el punto de acceso de Wi-Fi, le agrega obviamente señales aleatorias, pero también se suman frecuencias que no necesariamente necesito para poder escuchar. Se agrega otras cosas más, ¿no? Entonces se contamina básicamente la señal, ¿sí? Entonces necesito un filtro para filtrar las frecuencias que yo quiero recuperar, ¿no? Por ejemplo, las frecuencias de audio que me interesa escuchar, ¿ya? Em, Posteriormente tenemos una etapa chiquitita, ¿sí? Que puede ser el ecualizador, eh, que básicamente como su nombre, bueno, ahí está escribiendo, es ecualizador. ¿Ok? Aquí tenemos un ecualizador, que básicamente trata, a ver, que ustedes cuando escuchan música, seguramente alguna vez les ha tocado ecualizar el audio que están escuchando, ¿cierto? Suben distintas frecuencias, disminuyen otras desde el punto de vista de la amplitud, ¿ya? Y escuchan, digamos, lo que les interesa escuchar. Quieren escuchar más los bajos, los altos, los graves, no sé, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, tratan de elevar las señales que les interesan escuchar, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí se hace algo parecido. Nosotros tratamos de eh, amplificar y disminuir aquellas frecuencias que nos interesan recuperar, ¿ya? Entonces, no es un filtro, porque estamos ahí haciendo una manipulación en las amplitudes, ¿ya? Entonces, el objetivo de estas dos cajitas que están aquí, básicamente es recuperar la forma. Recuperar la forma de la señal que ingresa obviamente a esto, ¿no? Cada una de estas cajitas también es un sistema, porque tenemos señal de entrada y de salida, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente lo reducimos a un LTI, ¿ya? Entonces, ¿por qué hablamos de recuperar la forma? Recordemos que estamos enviando una señal, puede ser una señal discreta o puede ser una señal continua, y al otro lado recibimos también una señal deformada, por ejemplo, la discreta la podemos recibir algo así, 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 sí, algo así, ¿sí? Y la analógica la podemos recibir, no sé, mucho más dañada, así, 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 etcétera, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que hace esta parte, el filtro y el ecualizador, es tratar de recuperar lo más posible la forma de la señal. Si se fijan, están totalmente deformadas en función de lo que hemos enviado, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que tratamos de obtener aquí es una especie de recuperar esta idea de forma, ya de lo que se envió, básicamente. Obviamente, en función de las frecuencias que nos interesan y tratando de elevar las frecuencias que nos interesan y disminuir las otras que no, ¿ya? Em, la siguiente etapa
¿ya? Esto aquí, por ejemplo, si hablamos de un sistema de comunicación analógico, el carrier circuit finaliza aquí. Analógico. ¿Ya? Bueno, obviamente hay otras etapas intermedias, pero básicamente finaliza con recuperar la forma de la señal. Si recupero la forma de la señal analógica que me está llegando, obviamente la puedo escuchar, si es audio, eh, en forma un poquito clara, ¿cierto? Pero si hablamos desde un punto de vista digital, por ejemplo, puede suceder que en algún momento esta señal, por ejemplo, digital que está aquí, sea demasiado, pues sabemos que la señal por propiedades básicamente se decae, ¿no? En función de en función de la distancia. Su potencia decae en función de la distancia, bien digo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, entonces, claramente vamos a recibir una señal con menor potencia, ¿no? Como la que dibujé aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos recibir una señal muy pequeñita y totalmente deformada. Podemos recuperar de cierta forma, su forma, valga la redundancia, pero posteriormente necesitamos hacer otro procesamiento para recuperar los bits que me han dado, ¿ya? Entonces, si pensamos en eso, necesitamos tomar una muestra de la señal, ¿ya? O que básicamente en los textos lo van a encontrar como sampling, que básicamente es tomar muestras de la señal analógica que tengo aquí de entrada. ¿Sí? Tomo muestras. Más adelante vamos a ver el teorema que nos permite hacer eso. Eh, y además tenemos otra etapa que la conocemos como la parte de la detección. ¿Ya? ¿Qué hacemos aquí? Básicamente aquí, de la señal que hemos recibido a este lado, tomamos una pequeña muestra de esta. Por ejemplo, de aquí a aquí. ¿Sí? Tomamos muestras de esta señal, ¿sí? Tomamos los niveles de tensión de esta señal, por así decirlo, y eh, dado que es una señal aleatoria, ¿cierto? Tomamos un promedio, ¿sí? Aquí tomamos el promedio de la señal. Estoy reduciendo un poco la complejidad, ¿sí? Promedio de la señal, o de la tensión, en términos generales, de la tensión, ¿ya? Al tomar el promedio de la tensión, básicamente en el detector tenemos un nivel, ¿sí? Que nos dice un nivel de tensión. Si ese nivel de tensión del promedio que he recibido es mayor que ese B que tengo aquí, entonces esto será un 1. Si es menor que ese V que tengo ahí, entonces este será un 0. Por lo tanto, estoy detectando los bits que al fin y al cabo he transmitido desde mi señal digital que tengo por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a esta etapa, el objetivo de estos dos cositos que tengo aquí, otras dos cajitas, estos dos sistemas, básicamente es eh, recuperar los bits. ¿Sí? Entonces, en un sistema de comunicación digital completo, primero recuperamos la forma a través de un filtro y un ecualizador, y en la parte digital tomamos una muestra y definimos una detección. ¿Ya? Y esto sí es una detección directamente digital, ¿cierto? Tomando todo esto en cuenta. Y esto será un carrier circuit en el receptor. Si hablamos de un carrier circuit solamente de una señal analógica, me basta el filtro y el ecualizador. Si hablamos de un sistema de comunicación digital completo, además de tener el filtro de ecualizador, me hace falta lo que es el sampling y la detección. ¿De acuerdo? Entonces, esto será el carrier circuit en el receptor. ¿De acuerdo? Eh, Ahora, evidentemente, ¿ya? Para todo este esquema o todas estas etapas, necesitamos tomar ciertos parámetros de desempeño o también conocidos como figuras de mérito, ¿ya? Si hablamos desde un punto de vista digital, ¿sí? La figura de mérito en este punto, que es el más importante, es el bit error, el B. ¿Ya? Obviamente lo vamos a definir más adelante, ¿ya? Y desde un punto de vista digital, el parámetro que me interesa justamente entre la señal que se envía y la señal que se recibe más el ruido, es la relación de señal al ruido, es el SN. Obviamente vamos a definir esto también más adelante y vamos a definir el ver más adelante también, ¿ya? Pero estoy marcando como resumiendo lo que vamos a ver en esta parte de la transmisión de datos, ¿ya?
¿Por qué hago esto? Porque uno tiende a avanzar o al estudiar, eso ocurre, de que empieza a meterse en los conceptos y no saben dónde están presentes, ¿ya? La idea de esto es que podamos saber dónde están presentes y dónde los vamos a ocupar, ¿ya? Otra cosa adicional, sí, que se me olvidaba mencionar. Aquí hablamos de señales, ¿cierto? Señales de entrada, señales de salida. Estas señales, por ejemplo, no periódicas, siempre es no periódica, a menos que estemos enviando un tono de control, ¿sí? Que en ese caso es una señal periódica, lógicamente. En el canal tenemos una señal también aleatoria, ¿sí? Lo que recuperamos es una señal aleatoria que contiene la información. Esta señal se transforma, se trata de recuperar su forma a través de estos sistemas que tenemos aquí. Y al otro lado también tenemos una señal que tratamos de que, al fin y al cabo, recuperamos la señal digital que queremos obtener, ¿cierto? En función de la tensión que está. ¿Sí? Entonces, si se fijan, en todas las partes del sistema tenemos distintas señales y además tenemos distintos o subsistemas o sistemas LTI que cumplen con sus funciones. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea en esta etapa, lógicamente, revisar todo eso. Comparado a la anterior, lógicamente, lo que vimos anteriormente es principalmente como la terminología y un marco global del sistema en sí. Y ahora estamos particularizando básicamente la capa uno, ¿no? Estamos entrando a los detalles y los conceptos asociados en esta, ¿sí? Para que se entienda. Voy a regresar a la diapositiva, ¿sí? Bueno, esto lo resumí, ¿cierto? A través de la pizarra, ¿ya? También tenemos el canal, ¿sí? Bueno, en el canal tenemos una parte guiada y no guiada, la parte inalámbrica y cableada, que tiene sus propias características. Y en el receptor, ¿cierto? Como les decía, en el receptor podemos procesar una señal analógica o digital, o ambas, ¿ya? Y en el caso del circuito del receptor necesitamos hacer esos procesamientos. Y si hablamos de una señal digital, hablamos como métrica o figura de mérito el video rate, y como figura de mérito para la parte analógica o la señal analógica, el SNR o el Signal to Noise Rate, ¿cierto? Entonces, básicamente esas son resumiendo un poco, el sistema que vamos a revisar, ¿ya? Entonces, resumen de este primer pedacito o estoy contextualizando básicamente lo que vamos a hacer.